Proyecto DEM empieza en 3, 2, 1. Murió Diego Armando Maradona, el pibe de oro, uno de los mejores futbolistas de la historia. El día de hoy los invito a acompañarnos para repasar un poco lo que fue su carrera deportiva, alejándonos de sus escándalos antideportivos. Mi nombre es Miller Polanía y me acompaña Daniel Fernández. Buenas, Miller. Sí, aquí estamos para conmemorar a este ídolo del fútbol, pues, recorriendo un poco en qué equipos estuvo, sus actuaciones en la selección y un poco de todo su carrera deportiva. Vale. Pues para iniciar debemos decir que se desempeñó como delantero y mediocampista ofensivo. Pues nació el 30 de octubre de 1960 y murió hace exactamente una semana, el 25 de noviembre de 2020. Bueno, inició su carrera en Argentinos Juniors. Su debut se produjo en la Primera División de Argentina el 20 de octubre de 1976, a días de cumplir los 16 años, en un partido por el Campeonato Nacional donde se enfrentaba a Talleres, y su equipo perdería ese día 1-0. Jugando con la camiseta de Argentinos, se consagró el máximo goleador de los torneos Metropolitano en 1978, Metropolitano y Nacional del 79, Metropolitano y Nacional del 80. Este récord aún lo tiene vigente en el fútbol argentino. Es el único jugador que ha conseguido consagrarse, ser goleador en 5 oportunidades. Teniendo en cuenta que la plantilla de aquella época de argentinos era humilde, Diego lograría llevarlos al subcampeonato del campeonato de 1980, anotando 43 goles y aportando más de 20 asistencias en 45 partidos. Una absoluta locura. Una anécdota que fue recordada allí fue que después de una entrevista al portero de Boca Juniors, Hugo Gatti, afirmaba que en la prueba de un partido antes de Argentinos, que Maradona no era sino un invento de la prensa argentina, que era un jugador inflado. Después de esto, el mismo Diego diría que le haría 4 goles a él mismo e de increíblemente manera, pues lo cumplió. Para que siga hablando. Exacto. Mm. Bueno, después de su paso por Argentinos, llegó a Boca. Boca en este momento, Maradona era pretendido por varios equipos como el América de Cali, el Sheffield United, pero por temas económicos y demás, eligió vestir la camiseta de Boca. Eh, el problema que tuvo en Boca fue que el 8 de marzo se le detectó un pequeño desgarro que lo alejó de las canchas hasta el 29 de ese mes, o sea, pues fueron varias semanas. Su recuperación volvió a jugar el 10 de abril. Su primer juego fue el Superclásico frente a River en la Bombonera, eh, que terminó con un triunfo de Boca por 3-0, siendo Maradona uno de los grandes de la cancha. Pues recordar que allí también ganó su único título en el fútbol argentino. Exactamente. Bueno, después de eso pasó al Barcelona, donde pues no tuvo un paso muy agradable. El Barcelona pagaría alrededor de 1.200 millones de pesetas por su pase y el 66% del dinero fue para argentinos y el resto para Boca. Y pues hay que tener en cuenta la época, entonces era una cifra bastante importante. El argentino debutaría con el Barcelona el 3 de agosto de 1982 en el estadio de Hedemburg en Meppen. Pues fue un amistoso contra el equipo de aquella ciudad y el primer partido oficial de Maradona fue el 4 de septiembre de 1982. En diciembre de ese mismo año se le detectó una hepatitis, por lo que debió abandonar el campo 3 meses, alejandro pues tiempo considerable.
Reaparecería el 12 de marzo del 83 en un partido contra el Betis, pero el Barcelona pues, no pudo aspirar a la liga y solo consiguió una cuarta posición. El 26 del mismo mes ganó la Copa de la Liga frente nada más y nada menos que el Real Madrid, siendo Maradona el autor del único gol que hubo en los dos partidos de ida y vuelta. En la temporada 83-84 empezó mal para Diego. El 24 de septiembre del 83 se enfrentó ante el Athletic Club en un partido correspondiente a la fecha 4 de la liga. Vencieron a los locales 4-0, pero en el minuto 59 Maradona fue retirado en camilla lesionado con el tobillo y la pierna izquierda rota. Pues después de una entrada de Goicoechea, una fuerte entrada, le ocasionaría una fractura del maleolo externo y del ligamento. Maradona después de eso sería operado unos días después y se le había diagnosticado un periodo de recuperación de hasta 6 meses. Pero a pesar de esto, reapareció únicamente solo 3 meses y medio después, en 8 de enero de 1984. Nada más y nada menos que en un reencuentro contra Goicoechea en la final de la Copa del Rey. En la final, una gran tensión, tanto en los días anteriores como posteriores y en el mismo encuentro, con cruces, insultos y demás durante el encuentro. Al final ganó el Atlético 1-0, pero lo peor fue cuando finalizó el encuentro, cuando se pitó el pitido final, valga la redundancia, Maradona agredió a Miguel Ángel Sola. Los jugadores de ambos equipos empezaron una batalla campal, pues dando puñetazos y patadas por todos lados. Ante todo, increíblemente ante los ojos de los espectadores y de las autoridades españolas que estaban pues presenciando el encuentro. Tras el escándalo originado por varios jugadores, fueron varios jugadores finalmente sancionados, en especial Maradona, ya que fue el que inició el conflicto y el que tuvo la primera agresión. La Federación Española de Fútbol impuso a Maradona una sanción de 3 meses sin poder jugar en las competiciones españolas. Esa sanción que lo alejaba de los Juegos Españoles hasta diciembre de 1984 fue una de las razones que empujaron al presidente de Barcelona, José Luis Núñez, a aceptar una oferta del Napoli italiano para traspasar al argentino. También pesó el sentimiento de injusticia que tuvo Maradona ante la sanción y su hartazgo respecto a los árbitros y las autoridades futbolísticas españolas, por lo que como tal esta sanción nunca se cumpliría porque abandonaría el país. Maradona abandonó el Barcelona habiendo jugado un total de 58 juegos y marcando 38 goles. Así es, Miller. Su paso por el Barcelona pues no fue característico, pero cabe destacar que era impresionante ver cómo un argentino fue al Barcelona con tanta importancia y tanta relevancia, a pesar de que no fue su mejor época deportiva, pero siempre abrió un gran paso para la nueva generación futbolística de Sudamérica. Bien, entonces Maradona jugó 7 temporadas en el Napoli, desde la temporada 1984-85 hasta la 90-91. Marcó 115 goles y dio 77 asistencias. En su primera temporada, el club quedó en octava posición, a 10 puntos del campeón Verona. En la segunda temporada, la de el 85-86, consiguió el mérito del tercer lugar. La tercera temporada comenzó con la consagración del Mundial del 86. En la temporada 86-87, Maradona le dio su primer título al Napoli en Serie A, quedando Juventus en segundo lugar. Además de una Copa Italiana, o sea, hizo doblete. Que pues en ese momento el Napoli no era de ganar títulos, era un equipo bastante chico. Napoli comenzó a ser grande gracias a cuando llegó a Maradona. Eh, Maradona convirtió 10 goles en liga y 7 en copas y Napoli ganó 13 partidos disputados. Después de conseguir
el Scudetto y la Copa del Mundo del 86. Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo. Ahí comenzó, pues ya, digamos, mundialmente el Maradona que todos conocemos. Eh, a pesar de que un club como el Milan eh, quiso incorporarlo, Maradona estaba comprometido a Nápoles y decidió renovar su contrato en 1993 con un sueldo de 5 millones de dólares anuales. La cuarta temporada del 87, perdón, al 88, eh, fue una fórmula bastante fuerte para la liga italiana, con Maradona, Giordano y Careca. Esos fueron, digamos, la fórmula para que Nápoles consiguiera Les decía la alcan- mágica. Sí, exactamente. O sea, Napoli con esos tres fue uno de los equipos que realmente tenía miedo uno de enfrentarlo. En los primeros 19 partidos consiguieron el 87% de los puntos, pero empezó a decaer un poco al final de la temporada con derrotas decisivas contra el Milan en casa del Nápoles. Y bueno, eh, el Napoli se ubicó en segunda posición a 3 puntos del puntero y Maradona se consagró como goleador con 15 tantos en esa temporada. Fue acusado de vender la temporada, el torneo, debido a que quienes manejaban las apuestas clandestinas, debido a las apuestas clandestinas, ¿sí? Bueno, después de esa temporada sigue la temporada 88-89, la cual fue muy exitosa para el Nápoles. Nuevamente consiguieron el segundo puesto de la liga a 11 puntos del Inter de Milán. Pero lo más importante fue que consiguieron una Copa Internacional, la Copa UEFA, eh, contra el Stuttgart el- en el 89, ¿no? Venciéndolo por 2 goles a 1. La temporada siguiente, en el 89-90, también fue un gran victoria para el Nápoles, consiguiendo su segundo Scudetto y consiguiendo 51 puntos. En la Copa Italiana, lastimosamente, fueron eliminados en semifinales. Y en la Copa UEFA cayeron frente al Werder Bremen. En esa campaña, Maradona marcaría 18 goles en 36 juegos. Bueno, y el último título de Maradona en el Nápoles fue al inicio de la temporada 90-91 en la Supercopa de Italia, donde se enfrentó a la Juventus y ganó la Supercopa. Después de eso, ni, ni Maradona ni Nápoles serían los mismos. Eh, pues, como muchos ya deben saber, Maradona fue positivo en doping, entonces fue sancionado por la FIFA 15 meses. De ahí se incorporó al Sevilla. Un dato que yo quiero decir antes de pasar al Sevilla es que Diego fue autorizado por el propio Enzo Ferrari durante su estadía en Nápoles para pintar su Ferrari F40, que fue único en su clase, para pintarlo de color negro. Eso nos indica la grandeza que tenía el Diego para la época. Pasamos entonces para el Sevilla. El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA y su pase pues aún pertenecía al Nápoles. El club buscaba que Maradona se reincorporara, pero él quería alejarse de Italia. Quería pues irse a un club donde no tuviera grandes exigencias deportivas. Las primeras conversaciones que tuvo para eso fue el Sevilla y el Olympique de Marsella, obviamente inclinándose al final por el Sevilla, que pagó una suma de 7,5 millones de dólares por su pase. Maradona fue
bueno, fichó con el club gracias al entrenador argentino Carlos Vilardo, que insistió para que pues Maradona se fuera al equipo. Sin embargo, pues Maradona todavía necesitaba la autorización judicial para salir de Italia debido a un problema que había tenido el año anterior en su apartamento en el barrio Caballito. Luego de ser autorizado, después de conversaciones, pudo negociar su contrato y se incorporó a Sevilla una vez iniciada la liga y de la temporada. Su presentación ocurrió el 28 de septiembre en un partido amistoso contra el Bayern, equipo pues donde jugaba su gran amigo Lothar Matthäus. Durante esa época se resintió de una lesión de rodilla que tuvo años anteriores, por lo que en muchos partidos jugaba infiltrado. Durante el entretiempo del partido disputado con el Real Burgos en junio de 1993, Maradona pidió el cambio debido a esta lesión, pero Bilardo le pidió que continuara, por lo que el médico del plantel le aplicó 3 inyecciones de antiinflamatorio en la rodilla. Sin embargo, apenas en el minuto 53, Bilardo decide reemplazarlo por Pineda. Esto provocó la ira de Maradona, que insultó públicamente al entrenador. Este episodio terminó de romper las relaciones entre Maradona y la dirigencia del club. Este último partido que dije sería su último juego allí, ya que 2 meses después volvió al fútbol argentino, volvería al fútbol argentino, que ya pasaremos con eso. En su instancia en Sevilla, Maradona jugó un total de 26 partidos de liga, en donde marcó 5 goles, y también daría 9 asistencias en este mismo campeonato. Además, sumó otro gol de penal ante el Mérida en Copa. Entonces, por lo que, y aparte de otros juegos, serían en total 29 partidos, 6 goles y 9 asistencias. El Sevilla aquella temporada terminó séptimo en la liga con 43 puntos, a 15 del campeón, que fue Barcelona. Sí, como lo decías antes, Maradona regresó a Argentina en 1993, donde jugó con Newell's. Aquí, pues, no fue la mejor temporada de Diego debido a una lesión que lo tuvo varias semanas fuera de la cancha, pero pues las negociaciones estaban entre dos, entre volver a Argentinos Juniors y Newell's. Eh, pero pues terminó yendo al Newell's y no jugando tantos partidos como él deseaba, ¿no? Y pues como te digo, gracias al desgarro muscular que tuvo, lo hicieron alejarse cada vez más de las canchas argentinas. Bueno, después de esto jugaría el Mundial del 94, alcanzaría a jugar el primer juego, pero de allí sería apartado de la plantilla para hacerse un control antidopaje, el cual salió positivo, por lo que debió cumplir 15 meses de sanción impuestos por la FIFA. La sanción, que vencía el 15 de septiembre del 95, le impedía a Maradona pues ser jugador de fútbol como tal, pero no como director técnico. Gracias a esta posibilidad comenzó las negociaciones para encontrar un club, lo que se concretó el 3 de octubre de 1994, pues para poder asumir la conducción técnica, en dupla junto a Carlos Fren. El club que lo recibiría sería el Deportivo Mandiyú. Su debut como entrenador fue por la sexta fecha, con una derrota frente a Rosario Central por 2-1. En este partido Maradona debió dirigir desde la platea, ya que no tenía autorización para sentarse en el banco de suplentes. Las peleas con la dirigencia lo llevaron a renunciar el 6 de diciembre, luego de 2 meses de trabajo. No sería su mejor campaña como técnico, ya que finalmente dirigiría 12 juegos, consiguió un solo triunfo, 6 empates y 5 derrotas. Luego de este paso por el Deportivo Mandiyú, volvió nuevamente a Boca Juniors para 1995 y jugó allí hasta el 98. En total jugaría
30 partidos y anotaría 7 goles. Bueno, el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera, el mundo se congregó en honor a Diego Maradona entre el partido de Argentina contra el resto del mundo. El partido terminó 6-3 con 2 goles de Maradona. Ante casi los 60.000 hinchas que colmaron el estadio de Boca, el Diego se despediría de las canchas como jugador profesional y le diría adiós al mundo del fútbol durante los siguientes años. Allí en su discurso afirmaría que la pelota no se mancha. Él se equivocó y pagó, pero que la pelota no se mancha, que el fútbol es el deporte más lindo que hay. Una frase icónica de él. Sí, sí, ahí vemos pues lo humano que tenía, lo humano que pudo tener Diego Maradona frente a su último partido como futbolista, ¿no? Porque después se dio como entrenador y todo eso. Eh, pero ahí se queda demostrado que se equivocó bastante, pero que el fútbol no tenía que pagar las consecuencias de sus actos. Eh, Exacto. Bueno, ahora pasemos un poco repasando lo que fue su carrera en la selección absoluta de Argentina. Bueno, tras el Mundial del 82 en la federación y en el mismo plantel de Argentina ocurrieron varios cambios. Se cambió técnico y el segundo cambio fue la capitanía en donde se la entregarían a Maradona. Pero no fue como su momento cúspide. Fue en el Mundial de México 86 donde fue gran figura, convirtiendo 5 goles y dando las mismas 5 goles, 5 asistencias, perdón, en 7 juegos disputados. En este mundial fue la recordada, el gol del siglo y la recordada mano de ellos fue en cuartos de final contra Inglaterra. sí, así es, Miller. Pues ahí quedó 3-0 contra Alemania en la final, muy recordada por muchos, sino por todos los argentinos y todo el mundo en general, ¿no? Tras el Mundial de México, la selección argentina alcanzaba, digamos, el punto máximo de futbolístico en la Copa América del 87. Había quedado cuarto puesto, mientras que en el 89 quedó en tercer lugar. Bueno, a pesar de esto, la selección había arribado, digamos, conformado ya su base técnica para el Mundial del 90 en Italia. Eh, entonces, pues ahí comienza el Mundial de 90. La clasificación de Argentina como mejor tercero se produjo en el encuentro de octavos de final con Brasil. El encuentro se jugó el 24 de junio en Turín. Fue dominada por Brasil hasta que en el minuto 80 Maradona asiste a Claudio Canigia con un caño y así convierte el gol para darles la clasificación, ¿no? Tras la victoria, Argentina venció a Yugoslavia en penales en cuartos de final. En semifinales venció a Italia, precisamente en Nápoles. Esa es una historia que ahorita les voy a contar. Y también por penales lo venció Italia. Y al final, Argentina cayó 1-0 frente a Alemania Federal en la final de la Copa. Bueno, en la Argentina-Italia se disputó el 3 de julio de 1990. Este partido tuvo gran impacto, como ya vimos anteriormente en su paso por el Nápoles. ¿Qué pasó en este partido? Resulta que la federación tuvo la maravillosa idea de que este partido se jugara en el estadio San Paolo, el estadio pues del Nápoles, ¿no? Donde jugaba Maradona. Maradona quiso eh, incitar a los hinchas italianos napolitanos a que apoyaban a Argentina. Ya en ese entonces Maradona hizo Nápoles, Maradona hizo Nápoles como lo hizo, dándole trofeos, copa, lo hizo famoso, lo hizo
ser uno de los grandes del fútbol italiano. Entonces, pues ahí comenzó Maradona que apoyar a la selección argentina, que, que simplemente quería el apoyo de los napolitanos en este encuentro, así sea contra su selección, ¿no? Que fue Italia. Después de este partido donde fueron a penaltis y el último gol argentino fue de Maradona, el diario La República hizo una encuesta de personas más odiadas de todos los italianos. Se podían decir políticos, dictadores, lo que sea, y sorpresivamente Maradona fue el más señalado como la persona más odiada del- de todo Italia. Un reflejo de esto fue que en la final contra Alemania, durante el himno de Argentina, pues fue silbado, provocando así la indignación de Diego, lo que muchos dicen que hubo como un quebramiento entre él y la hinchada italiana, lo que quizá influyó con la salida de él para más adelante ir al Sevilla. Bueno, después del Mundial de Italia, llegó el último Mundial para Diego en Estados Unidos en 1994. El debut fue el 21 de junio frente a Grecia con un triunfo por 4-0. Este sería el último gol de Maradona en todos los mundiales, ya que en el segundo partido frente a Nigeria, Maradona fue como apartado para realizarse el control antidopaje. Días después, previos al partido frente a Bulgaria, su representante le comunicó a la prensa que el control había dado positivo, lo que pues lo dejaría por fuera del mundial. En el análisis se le detectaron 5 sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, pseudofedrina, norpseudofedrina y metafedrina, por lo que pues fue suspendido nuevamente por 15 meses y tuvo que abandonar la concentración de Argentina. Maradona argumentó que no había intentado sacar una ventaja deportiva, sino que esas drogas se encontraban en un medicamento para la gripe que le había dado su doctor Daniel Serrani. Y bueno, pues en este punto se pone final ya la leyenda argentina, el gran jugador Diego Armando Maradona, que fue pues amado, odiado, un ser humano que a pesar de su vida llena de equivocaciones y todo, fue, es y seguirá siendo un icono para el fútbol y pues para la historia de este. Sí, así es, Beler. Podrán decir muchas cosas de Maradona, de su vida íntima, su ideología y todo lo que quieran, pero algo es muy claro, Maradona seguirá siendo un icono en la historia mundial del fútbol.